Bendiciones, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Qué gozo, qué privilegio el poder llegar nuevamente a cada uno de ustedes con nuestro programa Edificando a los Santos. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida y esperaría también que haya nacido en ustedes inquietud respecto del último programa para el día de hoy, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Y no solamente es importante, es vital en nuestras vidas el conocer la voluntad de Dios. Pero antes de entrar en el tema, bienvenidos. Gracias a los que ya se han conectado, gracias a los que ven el programa posteriormente en forma diferida. Compártalo, comparta el enlace para otros, para que juntos seamos edificados a través del programa Edificando a los Santos. Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar a tratar lo que el Señor ha inquietado, como les compartía, y es conocer acerca de su voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces podemos pensar que es algo completamente inalcanzable o muy difícil de poder entender. Algo como que es muy enigmático el saber la voluntad de Dios. Sin embargo, Él no nos iba a manifestar su voluntad como un punto básico, esencial en nuestras vidas, si no fuera a revelarse esa voluntad en nosotros. Lo que sucede muchas veces es que nos hemos hecho todo un panorama, hemos escuchado tantos comentarios, hemos tal vez pasado por experiencias que nos han afectado en cuanto a conocer la voluntad de Dios para nosotros, y esto pues nos ha llevado a puntos quizás de inseguridad o de desconocimiento respecto de qué es la voluntad de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de lo que el Dr. Bill Hamon dice en su libro de Profetas y Profecía Personal, respecto de que hay 3 señales que deben de estar en línea, deben de estar correctas como un semáforo en luz verde para cuando nosotros tomamos decisiones respecto de lo que tenemos que hacer. Una de ellas es el conocimiento de la palabra. La otra es el conocer la voluntad específica de Dios para lo que se trata. Y la tercera, el dar los pasos en el camino o la etapa del camino de lo que tenemos que hacer. La semana pasada hablábamos acerca de la voluntad, pero asimismo también comenté sobre la palabra de Dios, la importancia de conocer la palabra. No un abrir a lo que aquí salga, no un señalar a donde mi dedo llegue, no una lectura esporádica, sino hacer la palabra de Dios realmente nuestro alimento, nuestro sostén, nuestro fundamento, pero pedir que esta palabra se nos revele, porque no se trata únicamente de un conocimiento, logos, un conocimiento de lo que está escrito, como que solamente es saber lo que aquí dice, sino conocer lo que esta palabra dice en lo que está escrito. Entonces, hablaba también que a través de las Escrituras está manifiesta la voluntad general de Dios para el ser humano, general de Dios para los creyentes, para nosotros la iglesia que somos, el cuerpo de Jesucristo. Y en este cuerpo que somos tenemos funciones. Y esas funciones debemos de desarrollarlas. Pero para poder desarrollarlas, necesitamos en nuestro diario caminar el poder saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Y claro,
Usted puede pensar, o muchos pueden decir, sí, pero yo no necesito estar consultando, no necesito estar orando, no necesito realmente estar preguntando y las cosas caminan. Claro, porque humanamente van a caminar, pero no van a producir el resultado, ni el beneficio, ni la bendición que hacerlas en el camino y en la voluntad establecida por Dios para nosotros. Decía también la semana pasada que la palabra del Señor dice que el hombre se case, que deje a su padre, a su madre, forme su hogar, se una a su mujer, y esa es una voluntad general. Pero no nos dice con qué persona nos vamos a casar, ni de qué color va a ser su cabello, no nos dice la edad en la cual la persona va a estar para cuando nos casemos, no nos dice tampoco la profesión que la persona va a tener. No nos dan indicaciones específicas de la nacionalidad que la persona pueda tener, y no nos dicen con exactitud muchos detalles que necesitamos más de una vez conocer para poder no solamente iniciar un hogar, sino después desarrollarlo. Se nos dice asimismo que debemos de multiplicarnos, de tener hijos, pero no se nos dice cuántos debemos de tener, y tampoco se nos dice en cada una de las etapas de vida qué debemos de hacer con cada uno específicamente, porque aún los hijos son distintos entre ellos. Por eso es que entonces necesitamos este conocimiento de la voluntad específica del Señor, adicional a la palabra, que es básica, es verdaderamente esencial en nuestra vida. También necesitamos conocer no solo la voluntad general de Dios, especificada aquí en esta escritura, sino asimismo conocerla respecto a nuestra vida en particular. Y no se trata de la voluntad para nuestro llamado, eso también es importante, pero la voluntad de Dios para nuestra aplicación en nuestro diario vivir. De tal manera que conociendo esa voluntad, nosotros vamos a poder saber qué hacer, no hacer, a dónde dirigirnos, dónde detenernos, y vamos a poder fluir con más facilidad para vivir la vida abundante que tenemos en Cristo, para saber cómo enfrentar las distintas situaciones que en la vida se presentan, y para poder tener la tranquilidad, la satisfacción, la paz de que estamos haciendo lo que Dios determinó en su voluntad para nosotros. Porque esto también es grandioso y es asombroso. Mire, nos dieron un reino. En este reino nos posicionaron y nos llamaron a poseer. Posición y posesión. Pero para esto necesitamos conocer qué dice Dios respecto del lugar donde yo me posicione, de lo que yo debo de poseer y lo que debo de hacer para permanecer, para avanzar, para fructificar, para multiplicar y para hacer todo lo que Dios tiene para nuestra vida, lo cual, siendo parte del cuerpo, permite que este cuerpo se desarrolle, que la iglesia crezca, madure, avance y cumpla el propósito divino que el Señor estableció para ella. Vamos ahora a Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 38. Si lo leemos, por favor, Juan 6, 38 dice... Es el Señor Jesús hablando y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesucristo, siendo Jesucristo, si Él siendo perfecto, si Él siendo Dios hecho hombre, manifestó que había venido
no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, que era el Padre, razón de más para que nosotros también caminemos en los pasos que Jesús caminó y nos movamos a conocer, a indagar, a profundizar respecto de la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús llega un momento en que va a hablar con la samaritana, está en ese lugar en el pozo, pero le dice a sus discípulos que vayan a la ciudad a buscar qué comer. Mientras ellos van, se da el diálogo con la samaritana, viene la revelación de quién es Jesucristo, hay conversiones a raíz de esto, pero notemos lo que se da particularmente al momento que los discípulos regresan. Para esto vamos a Juan 4, versículos 31 al 34. Juan 4, versículo 31. Dice así: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire qué belleza. La comida de Él, el sustento, el alimento. Y no se está refiriendo a lo que físicamente se necesita, sino a lo que interiormente se necesita de alimentarnos, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas y hacer la obra para la cual Él nos designó. Entonces, nosotros estamos llamados a seguir los pasos de Jesús. Estamos llamados a realmente indagar, porque si Él manifestó conocer la voluntad del Padre, nosotros también necesitamos, sí o sí, necesitamos, pero mire, imperativamente, necesitamos esencialmente como cosa de vida o muerte, conocer la voluntad del Padre. Para conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, no hay una fórmula general. Lo que le da resultado a uno, no le da resultado a otro. Lo que para aquel facilitó, para mí puede ser muy difícil. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay ocasiones en las cuales cuando leemos la palabra, leemos algún pasaje o algún versículo que nos impacta. Y cuando ese versículo nos impacta, nosotros queremos compartirlo con medio mundo y muchas veces lo compartimos con alguien y la persona se queda tan pasiva, tan indiferente. ¿Por qué? Porque Dios es particular con cada uno. Él no nos dio en serie todo lo que nos tenía que dar. Y aun cuando sea la misma palabra y aun cuando sea el mismo versículo, nos da a cada uno conforme a su propósito y la voluntad de lo que Él nos quiere manifestar. Entonces no existe una fórmula generalizada para todos, pero sí existen ciertas cosas que nos pueden ayudar. Y de hecho, si las practicamos y ponemos atención, nos van a ayudar a abrir nuestro entendimiento, a transformarnos en nuestra forma de ver las cosas y poder aprender, discernir, comprender, escuchar lo que Dios dice en su voluntad para uno particularmente. En la Biblia nosotros tenemos diversos ejemplos. Nosotros podemos ver que Dios habló de diferentes maneras. Y cuando digo hablar, quiero hacer notar que me estoy refiriendo a la manera en que Dios comunicó su voluntad
comunicó lo que él quería dar a conocer a las personas y no lo hizo con todos de la misma forma. De igual manera, también en nuestras vidas pueden haber formas que Dios ha usado, pero tenemos que darle la libertad a Él que nos hable, que nos comunique, que nos revele como Él quiere y no como nosotros lo determinamos. Mire, pedimos mal, muchas veces pedimos mal, muchas veces pedimos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo correcto y nosotros nos convertimos en los que le damos las instrucciones a Dios de cómo nos tiene que decir, de cómo nos tiene que hablar. Tomamos más de una vez, creo que a alguno le puede haber sucedido y sucede en algunas oportunidades en donde tomamos momentos, situaciones que las ponemos como prueba para ver si realmente lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es de Dios. Nos basamos en lo que sucedió con Gedeón. Gedeón no estaba seguro si realmente de Dios venía la dirección de lo que tenía que hacer y entonces toma un vellón de lana, un poco de lana y dice, se lo voy a poner aquí, si es tu voluntad, que llueva, que amanezca mojado todo alrededor, pero el vellón esté seco. Y se da de esa manera. Y a continuación dice, bueno, ahora que sea lo contrario, ahora que todo esté seco alrededor y el vellón esté mojado. Y dice que tomó el vellón y lo exprimió y había cantidad de agua. Mire, esas son excepciones. Como son excepciones las formas en que Dios habla. No a todos nos va a hablar de la misma manera. Pero si algo quiere Dios que nosotros aprendamos es a tener relación personal con Él y a creerle a Él sin necesidad de señales. Imagínense que María, cuando la visitó el arcángel Gabriel, le hubiera dicho, bueno, si es cierto que yo voy a tener al Salvador en mi vientre, ahora haya esta señal. No, ella solamente dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender y discernir y darnos cuenta de cómo Dios nos ha hablado, de cómo nos habla, porque Él continúa hablándonos. Que no lo oigamos no quiere decir que Él no habla. Que no lo oigamos no quiere decir que somos incapaces de oírlo. Las ovejas del Señor oyen su voz y lo siguen. Y usted y yo somos ovejas del Señor. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da revelación de toda la verdad. O sea, nos habla, porque revelar es poner al descubierto para nuestro conocimiento y es una manera de comunicación de lo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo nos habla Dios? Mire, Dios ha hablado a través de su voz audible, hablando como estoy yo hablando en este momento para que se le escuche. Dios ha hablado a través de la naturaleza. Dios ha hablado a través de sueños, a través de visiones, pensamientos inspirados. Un pensamiento inspirado es algo que de pronto ocurre en nuestro pensamiento. No es que estemos en trance, no es que estemos con la mente en blanco, sino que estamos probablemente leyendo la Escritura o probablemente hablando con el Señor en una conversación de las que podemos tener y de pronto viene algo que de ninguna manera nosotros podíamos haber pensado y surge el pensamiento y nos damos cuenta, el Señor me está hablando. Ha hablado también a través de tranquilidad, a través de paz en las acciones. O sea, Dios habla de diferentes maneras. Entonces, para conocer la voluntad específica del Señor, nosotros podemos acudir a la Escritura y darnos cuenta que no habló a todos los personajes de la misma forma. En el caso de José,
A José le habló por medio de sueños, y no una vez, 2, 3 veces. Por medio de sueños le habló. Y lo lleva también a interpretar sueños. Dios habla muchas veces por medio de sueños. A través de a Moisés, Dios le habló no solamente con voz audible, sino le habló también a través de la zarza que ardía. Mire, la atención de Moisés se concentró en esa zarza que estaba ardiendo, en esa zarza que tenía fuego pero no se quemaba. Esto es impresionante. Muchas veces Dios va a usar situaciones impresionantes en nuestra vida, pero no para que nos concentremos en la situación, sino para que veamos lo que el Señor nos está diciendo a través de la situación. Entonces a Moisés le habla desde esa zarza y lo hace por medio de su voz audible. Hay una conversación entre Dios y Moisés, donde Moisés, pues ustedes recordarán, pone toda clase de pretextos de por qué no ir a hablar con Faraón, por qué no hacer lo que Dios le dice, pero hay una conversación. Eso se puede dar con Dios. Se pueden dar conversaciones en donde uno pregunta y Él responde, y donde uno responde a las preguntas de Él. Pero para todo eso necesitamos nuestra relación con Él. Dios le habló también a Elías, al profeta Elías, le habla de una manera apacible, de una manera tranquila. Cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés, lo dio con truenos, lo dio con tormenta, lo dio con un sonido pero muy, muy fuerte, que se estremecía el monte donde estaba. En el caso de Elías no sucede nada de eso. En el caso de Elías hay un terremoto, hay un mover fuerte, pero dice que no estaba Dios en ninguna de esas manifestaciones, sino que al final, en una forma suave, apacible, tranquila, ahí estaba Dios hablándole a Elías. A David le habló por medio del profeta Samuel y le habló por medio del profeta Natán. Mire, Dios todavía en este tiempo usa profetas para hablar a sus hijos. No es el medio que Él va a usar todo el tiempo, pero hay ocasiones en las que lo hace. ¿Y lo hace por qué? Porque quiere reforzar, quiere confirmar, quiere asegurar en el oyente lo que Él le dice al profeta para que lo dé a conocer. En nuestro tiempo todavía Dios continúa hablando por medio de profetas, y las profecías que recibimos no debemos de desecharlas. Tenemos que saber si realmente el que da la profecía, el que me profetiza, es alguien maduro, si es alguien confiable, pero muchas veces resulta que nos podemos dejar llevar porque las palabras sonaron bonitas y no sabemos ni quién es el que la está dando. Generalmente cuando Dios habla por medio de profecía, lo hace por medio de un profeta. No lo hace por medio de un creyente que tiene el don de profecía, sino por medio de un profeta que tiene el ministerio de profeta, por la autoridad que esto lleva. Entonces, todavía se nos habla por medio de profetas, como lo hizo Samuel y como lo hizo Natán, para hablarle a David. A María, pues la visitó el arcángel Gabriel y le dice lo que le tiene que decir, que ha sido escogida para llevar en su vientre al Salvador y que concebirá del Espíritu Santo. A Timoteo
se le dio profecía por medio de la imposición de manos del presbiterio. ¿Qué es esto? Mire, hay momentos en los cuales hay una reunión de ministros. En esta reunión de ministros, personas son llamadas para orar por ellas y para declarar, para desatar, para activar propósitos eternos de Dios a través de esta imposición de manos del presbiterio. Así supo Timoteo la palabra que se le dio para caminar en la fe y en aquello que tenía que hacer. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios lo ha hecho, se ha manifestado en su voluntad en distintos momentos. Nosotros necesitamos también identificar cómo nos habla Dios. Necesitamos darnos cuenta cómo lo ha hecho y si ya dejó de hacerlo de la manera en que lo hacía, ser abiertos, ser realmente dispuestos a que nos hable de otras formas. Si me permite, yo creo que ya lo he compartido, lo voy a compartir nuevamente. Pero en el caso mío, cuando yo empecé a profetizar, yo sabía que había profecía que yo estaba recibiendo porque el corazón me latía fuertemente. Entonces para mí eso era como la señal, el Señor está hablando. Pero llegó un día en que el Señor ya no usó más que mi corazón se acelerara. Y me entró como una duda, me entró como un asombro. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo ya no recibo del Señor, Él ya no me habla. ¿Qué hice de malo? Y no, Él lo que quería era llamar mi atención a que Él podía hacerlo de otras maneras. Entonces me empecé a dar cuenta que si mis manos temblaban, ahí el Señor me manifestaba que estaba hablando. Pero usted lo puede imaginar. Llegó el momento en que no había más temblor. Y fue trabajando conmigo en su paciencia y en su tolerancia hasta que llegó el momento en que no hubo ninguna señal. Y cuando no hubo ninguna señal, hubo un silencio total. Pero en ese silencio, Él me manifestó que me estaba hablando, pero que ahora yo tenía que aprender a discernir lo que Él decía a través de ese silencio. Entonces, silencios en nuestra vida no implican Dios enojado, Dios distante, Dios que me olvidó. Significan procesos de acercamiento. Mire, usted, si es padre o es madre, debe de saber que sus hijos le conocen por un gesto. Usted no tiene que decir muchas veces una palabra, pero solamente la expresión que usted tiene en su rostro, ellos saben si usted está de acuerdo o no con algo que hace. Muchas veces un silencio está diciendo muchísimo más que una palabra. Un hijo se acerca y le pide permiso para algo, o usted cuando era hijo se acercaba y pedía un permiso, una autorización o algo que usted quería, y en el silencio usted podía saber si la respuesta era sí o la respuesta era no. Igual sucede con el Señor. Recordemos que es Padre y como Padre Él quiere relación con nosotros, dependencia, y que en esa relación le conozcamos. Entonces, aún en el silencio, el Señor también nos habla. Ahora, ¿cómo nos revela Dios su voluntad? Nosotros necesitamos la revelación de la voluntad de Dios para nuestro diario vivir, para las decisiones que tomamos. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué empresa vamos a tener? ¿En qué profesión nos vamos a establecer? Si es un llamado ministerial, ¿a qué área nos está llamando el Señor? Si estamos en una situación ya de familia, ¿cómo proceder para que el hogar sea estable? ¿Cómo tomar decisiones adecuadas para que nuestros hijos caminen y se desarrollen conforme a lo que Dios tiene para ellos? ¿Cómo en cada una de las etapas de nuestra vida nosotros debemos de obrar? Nosotros debemos de caminar. Le comparto otra anécdota.
Mire, yo había recibido hace muchísimos años de parte del Señor respecto de la compra de una casa. La casa yo la vi. Tuve visión de la casa. Y posterior a eso, un profeta me habló y me compartió, me dijo que el Señor decía que tenía una casa y que creyera que había una casa para mí. Pasó el tiempo, enviudé. Al quedar sola, hubo un reajuste en la economía. Y en este reajuste, entonces yo empecé a pensar, solo vea, yo empecé a pensar que lo que no se había dado de la compra de esa casa que había visto en la visión, no se iba a dar. Eso yo lo pensé. No se iba a dar porque ya era un ingreso más bajo conmigo, ya no estaba mi esposo. Además de eso, me puse a pensar que por la edad ya era un poco más difícil que me concedieran una hipoteca, y adicional a esto, también pensé que lo que yo una vez había visto en esto de esa casa, a lo mejor se me había pasado la oportunidad y ya no era posible hacerlo. Queriendo dar pasos para poder tener esa propiedad, entonces yo dispuse, en mi propia manera de pensar, que la casa la comprara mi hija porque ella joven, buen trabajo, un porvenir por delante, y que ella comprara la casa, yo me iba a encargar de los pagos, pero mi hija era la que iba a ser responsable porque a ella seguro que le iban a dar todo. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue un no rotundo. Un no, ¿por qué? No hallaba yo la razón del por qué no. Y entonces me puse y hablé con el Señor y le digo: Señor, la situación mía es esta, estoy viuda. Aparte de eso, no tengo los ingresos que tendría que tener. Aparte de eso, ya dentro de unos años viene mi tiempo de retiro. Y entonces, Señor, si el tiempo se me pasó, dime que se me pasó y te pido perdón por no haber estado sensible y atenta a ese tiempo. Y entonces el Señor, tan bello como es Él, tan paciente y tan cuidadoso, me dijo: es que la casa dije yo para ti, no para tu hija. Con ella yo tengo otros proyectos, con ella yo tengo otros planes, pero te dije a ti, da el paso. Entonces le dije: bueno, Señor, entonces por fe, perdóname por no haber creído, perdóname por tratar de ayudarte, y yo ahora voy a dar los pasos. Y di los pasos y bueno, usted sabe el resultado, la casa se dio. No hubo impedimento, no hubo tropiezo, no hubo problema, no hubo nada de lo que yo podía haber anticipado. ¿Qué le digo yo con este compartir de este testimonio? Que generalmente tratamos de ayudar a Dios y no le damos la libertad que sea Él el que decida dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, pero de oírlo y de creer que Él quiere manifestar y cumplir su voluntad en nosotros. Santiago 4:3. Si me acompaña, por favor, a Santiago 4:3. Vamos a ver qué dice Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, pedimos muchas veces y no pedimos correctamente. Pedimos muchas veces: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. O decimos, porque eso ni siquiera es una petición, pero digamos que lo vamos a poner como petición: Señor, por favor, concédeme que tu voluntad se haga en mi vida.
Pero ¿cuál voluntad? Nosotros necesitamos conocer su voluntad para que en la medida que vamos caminando, que vamos desarrollando, que vamos poseyendo, que vamos posicionándonos, que vamos haciendo lo que tenemos que hacer, su voluntad nos guíe, nos encamine, enderece nuestros pasos. Pero dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y dice, para gastar en vuestros deleites. Para gastar aquí no necesariamente implica gastar económicamente. Gastar también puede ser para aprovechar aquello que nos gusta. Podemos estar pidiendo por un buen trabajo a nuestros ojos y de acuerdo a esto tener una buena economía y tener una buena posición y ser personas de influencia en un área que pueda ser familiar, social, económica, política, pero lo estamos pidiendo para nosotros, para nuestro propio deleite, cuando lo que tenemos que hacer es pedir la voluntad de Dios que se haga en nuestra vida para que nos encaminemos a donde Él quiere llevarnos. Muchas veces lo que sucede es que nos da temor, nos da miedo realmente que el hecho de pedir que se haga la voluntad de Dios nos va a traer pruebas, nos va a traer problemas que vamos a tener que enfrentar y nuestra fe va a ser probada. Mire, es mucho mejor, si es que eso llegara a suceder, es mucho mejor que suceda haciendo la voluntad del Señor que hacer las cosas a nuestra manera y encontrarnos completamente fuera de lo que Él quiere. Entonces, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios cuando tenemos petición delante de Él. Pero es una petición no únicamente de, Señor, manifiéstame tu voluntad, sino que es el hecho de tener petición delante de Él de algo que deseamos hacer. Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? Primeramente, tenemos que ver que aquello que estamos pidiendo no contradice la palabra del Señor. A continuación, ¿cuál es la voluntad específica de Dios para esto? Yo conocí a una persona que realmente sintió de parte de Dios que debía de ir a estudiar a la universidad. Y lo creyó, lo apropió. Sabía que era la voluntad de Dios que fuera a estudiar a la universidad. ¿Qué problema tenía? No conocía la lengua, aquí es el francés, y no había estudiado desde más o menos unos 10, 12 años atrás. Sin embargo, creyó. Y como creyó, aplicó, entró a la universidad y tenía la seguridad que Dios le llevaba en esa dirección de lo que iba a estudiar. ¿Le fue fácil? No. ¿Le fue imposible? No. Le fue lo que tenía que ir con Dios acompañándole, poniéndole en gracia, poniéndole gente que le ayudara, gente que le explicara, le dio entendimiento de lo que tenía que estudiar, le dio verdaderamente una apertura en su mente para aprender y se graduó en la universidad. ¿Por qué? Porque los impedimentos que podía tener no fueron impedimentos en Dios. Entonces, esta persona lo que hizo fue no ir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, llegó y le dijo, Señor, yo te pido que en esa certeza que me das, que tú quieres que yo estudie, me abras las puertas, me des todo lo que necesito, no solamente en la parte material, sino asimismo en la parte de mi entendimiento.
Y algo más, Señor, no quiero descuidar mi relación contigo por estar estudiando. Así que muchas veces tener deseos o peticiones delante del Señor nos pueden ayudar a ver la voluntad de Dios en el desarrollo, pero no es únicamente como muchas veces podemos hacer o alguna vez lo hemos hecho, de decirle, Señor, si es tu voluntad que esto se desarrolle y si no es tu voluntad, tú pon el obstáculo en el camino, tú cierra la puerta, tú haz esto. No es esa la manera. Nosotros podemos conocer la voluntad del Señor a través de pasos que empezamos a dar, creyendo, confiando, y Él nos irá guiando. Nosotros también debemos de entender y hacerlo nuestro, que Dios se complace en que hagamos su voluntad. Dios se siente realmente complacido en que hagamos su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces va a traer para nuestra vida renuncias, sacrificios, va a traer cambios, va a traer situaciones radicales que nos llevan a encauzarnos en una dirección, pero todo eso en el conocimiento de la voluntad específica de Dios nos va a ayudar. La palabra del Señor también nos permite conocer su voluntad específica. Nosotros podemos leer la palabra, pero de pronto puede haber un versículo y en ese versículo o en ese pasaje que leemos, algo enciende dentro de nosotros, algo estremece dentro de nosotros. Y es como que el Señor dijera, esto es para ti. Atención, a través de esto te estoy hablando, a través de esto te estoy diciendo, a través de esto yo estoy manifestándote lo que yo tengo para ti. Dios nos puede hablar en esos momentos en que la palabra toma vida. Cuando la palabra toma vida así, es cuando la palabra es rema en nuestras vidas, cuando es algo personalizado y que solamente para nosotros, a nosotros tiene el impacto y tiene la relación y tiene el porqué y nos sostiene y nos hace caminar. La palabra rema, cuando se da con nosotros, la podemos recibir así de repente, pero también la podemos recibir mientras leemos. Cuando digo así de repente, es porque puede ser que de pronto recordamos un versículo que se hace vida en nosotros. Pero cuando se da, se puede dar también mientras leemos o mientras escuchamos algún mensaje, alguna predicación. Nosotros entonces debemos de ver que Dios tiene diversas formas de darnos directivas, de darnos realmente camino a través de la palabra, a través de los pensamientos inspirados, a través de su voz audible, de sueños, de visiones, a través de peticiones que ponemos delante de Él, en donde Él nos responde. Mire, si no hay respuesta de Dios, espere. Y si espera y no hay respuesta, espere. Pero cuando venga la respuesta, acéptela. Porque muchas veces también puede ser que pedimos esperando que la respuesta sea así, un sí o un no. O cuando la respuesta la recibimos, no era la respuesta que nosotros queríamos. Entonces, Dios nos puede hablar de las formas que he dicho, nos puede hablar a través de profetas y profecía personal, y nos puede hablar también a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos conduce a toda la verdad. La próxima semana estaremos hablando sobre la forma en que nos puede hablar el Espíritu Santo para manifestarnos la voluntad del Señor. Así que sean muy bendecidos, mis amados. Estoy gozándome en hacer la voluntad de Dios, dando a conocer lo que nos puede ayudar a conocer su voluntad. Usted puede oírlo, yo puedo oírlo. No es algo enigmático, no es algo reservado para unos pocos. Todos tenemos acceso por medio de Jesucristo a que nos hable el Espíritu Santo, a que el Padre nos hable y nos manifieste la voluntad de lo que nosotros necesitamos conocer para que seamos realmente capaces de alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Les bendigo, que tengan una bella tarde o noche según la hora donde estén. Recuerden, 9:30 de la noche en las cortes del cielo, clamor, oración, intercesión, pero asimismo aprendizaje. Y los domingos estamos en la iglesia para nuestro servicio dominical desde las 9 de la mañana, que tenemos oración, y de ahí entramos directamente al servicio. Les amo, y si acaso hay alguna pregunta, por favor, escriba su pregunta para poder darle una respuesta, pero no se quede con la duda. Un cordial abrazo y bendiciones. Amén.